Hola, buen día. Nos alegra el interés ver nuestro video sobre la cascada de coagulación. Esperamos sea de su agrado y que funcione como herramienta para aprender. Los integrantes que elaboran esta obra maestra son Laura Daniela Jiménez Gómez. Jimena Vargas Villaseñor, Abisua Mayen Bernardino. Introducción. La cascada de coagulación, como su nombre nos lo dice, es una serie de reacciones en cadena que surgen a partir de una lesión o daño vascular. Lo podemos dividir por grandes segmentos, que serían hemostasia, dividida en primaria y secundaria, fibrinólisis y anticoagulación. Explicaremos cada paso y para ello haremos uso de esta bonita infografía, y para su estudio dejamos el enlace en la descripción. Ojalá les ayude a repasar. Iniciamos. podemos mencionar que la hemostasia es la responsable de mantenernos íntegros cuando sufrimos alguna especie de daño vascular, resultando en la estabilidad de nuestro sistema circulatorio, que siempre debe estar cerrado y en alta presión, por lo que tener una fuga no es viable. Para un correcto estudio, esta faceta se va a dividir en dos, en la primaria y en la secundaria. La hemostasia primaria se caracteriza por reclutar y activar nuestras plaquetas y que se forme una especie de tapón. En la hemostasia secundaria se activa el sistema de coagulación con tal forma de formar fibrina y se logra una red que ayude a controlar el sangrado. Ya lo veremos más adelante. Y por último, cuando se concluye el proceso de reparación, es quien se encarga de degradar el coágulo. 2. Hemostasia primaria. Como mencionamos en la introducción, aquí inicia el proceso donde se desarrolla el tapón plaquetario. Para lograrlo, se puede notar una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Cabe destacar que las plaquetas no se adhieren al vaso sanguíneo de forma natural. Solo sucede si hay una lesión en el vaso sanguíneo y donde se exponga la colágena del subendotelio, lo que permitiría la activación de plaquetas. Esta faceta es caracterizada por tener tres mecanismos. Estos son vitales para la formación del tapón hemostático. Mecanismo número 1. Adhesión. El endotelio, a pesar de tener varias proteínas adhesivas, la principal es el colágeno, ya que este se une a la plaqueta gracias al factor 9 y el factor de von Willebrand, y juntos cambian su conformación, lo que permite la fijación de la plaqueta al colágeno. Mecanismo número 2, llamado activación y secreción. Aquí, las plaquetas se activan cambiando de forma y se convierten en esferas con pseudópodos. Al mismo tiempo, se secretan sustancias plaquetarias, unos ejemplos como la adenosina trifosfato, factor plaquetario 4, calcio serotonina, factor de tromboxano A2, por mencionar algunos. Y cabe destacar que ciertas sustancias de las segregadas se consideran agonistas. Finalmente, en la hemostasia primaria, tenemos el mecanismo número 3, llamado agregación. Para este punto, el coágulo es una masa de plaquetas degranuladas, empacadas estrechamente y rodeadas de muy poca fibrina. Este es el resultado de los agonistas que mencionamos en el mecanismo anterior, ya que estos reclutan más plaquetas, estimulan su unión y el crecimiento del coágulo. Hemostasis secundaria. En este segmento se comprende la activación del sistema de coagulación y al igual que la hemostasis primaria, la secundaria comprende de tres fases: la iniciación, la amplificación y la propagación. La fase 1 es la iniciación y el inicio de la hemostasia secundaria siempre es el resultado de una lesión endotelial, lo que permite al plasma tener contacto con el factor tisular. El factor tisular o tromboplastina, o mejor conocido como factor 3, es el encargado de activar al factor 7. A pesar de que pueda ser activado por otros factores, aún no se conoce su activador fisiológico principal. Un dato de vital importancia es que el factor 7 es una proteína dependiente de vitamina K. Al igual que el factor 2 o el 9, como
como una mnemotecnia, podemos pensar en el año 1972, que son los factores dependientes de vitamina K. Una vez uniendo el factor 7 y el 3, obtenemos nuestro complejo de la vía extrínseca, formado por el factor 3, el 7-alfa, calcio y fosfolípidos, llamado diestasa extrínseca, la cual nos ayudará a activar el factor 10. La fase número 2 es la amplificación. En esta fase vemos el resultado de las pequeñas cantidades de trombina generadas en la fase anterior, lo que ocasiona una activación de plaquetas y la agresión de una membrana procoagulante. Durante esta activación se liberan los gránulos alfa de las plaquetas, el factor 5 y el 10-alfa a la superficie. Fase 3. La propagación. Ahora hablemos de la vía intrínseca. En el momento en el que la sangre entra en contacto con una superficie extraña o con un antígeno, activarán nuestras plaquetas y liberarán moléculas como el cininógeno de alto peso molecular. Estos últimos dos en conjunto nos ayudarán a activar el factor 12. Teniendo el factor 12 activado, nos será de utilidad para activar el factor 11, igual llamado como antihemofílico C. Consecuencia de esto, se activa nuestro factor 9, conocido como antihemofílico B. Y por último, nuestro factor 9 activado desencadena en la activación del factor 13, o mejor conocido como antihemofílico A. Cuando tengamos el factor 9 y el factor 13 activados, se unirán a la membrana de plaquetas y en combinación con el calcio se formará otro complejo, al cual llamaremos complejo de tenaza. Y este complejo será quien active nuestro Factor Start Power, conocido como el factor 10, y obtendremos el factor 10-alfa, que es la parte vital para iniciar el ensamble del complejo de prototrombinas de nuestra vía común. Abarcando ahora la vía común, recordemos cómo logramos activar el factor 10 con el complejo tenaza y el diestasa extrínseca, lo que nos permitirá ensamblar la prototrombinasa, mejor conocida como el factor 2. Para activar el factor 2 haremos uso de otro complejo. Es compuesto por el 10-alfa en conjunto con el factor 5-alfa y el calcio, de tal manera que de la prototrombina obtendremos la trombina o el factor 2-alfa. Concluyendo con la propagación, el factor 2-alfa activa al factor 13 y al fibrinógeno, mejor conocido como factor 1. Al tener activo el factor 1, nos da monómeros de fibrina, con la capacidad de polimerizarse espontáneamente. Lamentablemente, este es muy inestable, ya que podría ser monómero. La forma en la que este coágulo sea estable entrará en función el factor 13A, llamado también factor estabilizador de la fibrina, y así podremos obtener un coágulo firme. Fibrinólisis y anticoagulación. La fibrinólisis es esencial para deshacerse de los coágulos durante el proceso de cicatrización de heridas y remover los coágulos intravasculares. Este proceso inicia en el momento en que hay una recuperación por la formación del coágulo estable. Se caracteriza por la presencia de plasmina y la liberación de sustancias que es secundaria al plasminógeno. A su vez, esta proviene de tejidos dañados que segregan sustancias para su activación. Los anticoagulantes impiden una extensión por el cuerpo del daño vascular. Un ejemplo lo vemos presente en la plasmina, ya que al unirse a una parte de la fibrina donde solo hay residuos de lisina y arginina, se disuelve el coágulo. Y de esta manera obtenemos la desintegración total del coágulo. Comprendiendo que la hemostasia y fibrinólisis en condiciones normales guarda un equilibrio perfecto entre ellos, lo que permite la integridad del sistema vascular y pues nuestro sistema básicamente. Abriendo un pequeño paréntesis en nuestra explicación. Como se darán cuenta, hacemos uso de palabras que suelen ser desconocidas. Es por eso que anexamos un pequeño glosario en nuestra infografía. Algunas de las palabras que pueden encontrar en dicho glosario, por ejemplo, es agonistas,
que quiere decir que es una sustancia que produce un cambio en la función biológica a través de sus acciones químicas. Otra palabra, por ejemplo, es escindir, que significa dividir algo material o inmaterial en dos o más partes, generalmente de un valor o importancia semejante. Esperamos les sea de utilidad. En conclusión, aprendimos como valor agregado a saber las complejidades y reacciones naturales de nuestro cuerpo a diferentes eventos o circunstancias. Esto nos permitirá dar el mejor y más apropiado servicio como profesionales de fisioterapia. Tanto Abby, Dani y yo, Jimena, les agradecemos su atención y esperemos les sea de utilidad tanto la explicación como la infografía que hicimos con mucho empeño y cariño. Si fue así, les agradecemos en gran manera nos apoyen con un like y compartiendo y haciendo eso que siempre hacemos cuando nos gusta un video de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.